Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Carve, una mañana que se presenta fresca. Bueno, ya el otoño nos está mostrando que durante el día es una temperatura, que a la tarde es otra y en la mañana es otra, y es normal acostumbrarse. Jorge, los controles, una hora de comunicación para hablar de seguridad social, para hablar de sus derechos, para hablar en definitiva de la calidad de vida de los adultos mayores. Hay un menú en la mesa extenso. Ariel esta semana ha trabajado como siempre muchísimo y nos ha dejado con una cantidad de temas sobre la mesa para tratar y muchas voces también y mucho temario. Ariel Ferrari, gran gusto, buen día. Buenos días, Néstor, buenos días a toda la audiencia. Y sí, además empezando la última semana de abril, por ley, a partir de allá por el 2010 se hizo un encuentro internacional de distintas instituciones que hacían a la seguridad social por el Caribe, y se propuso que en recordación a lo que fue y es el convenio 102 de normas mínimas de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, que en la conferencia del 1952, el 27 de abril, se aprobó, comprometidos, reafirmando que esos consensos son vigentes, declarar la Semana de la Seguridad Social y desarrollar muchas actividades. Por eso nosotros durante todo el mes, todo abril, será el mes de la seguridad social y estaremos hablando, porque sin duda, salido del referéndum, de inmediato, la misma noche, lo que no hablaba antes, el presidente habla en esa misma noche de la necesidad de la reforma de la seguridad social. Bueno, iremos hablando de lo que dicen las normas internacionales, de lo que es este derecho humano que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo este mes. Pero hoy, además, 2 de abril, es un día muy especial, ¿no? Es un día muy especial de hacer, de alguna forma, darle visibilidad a un tema que muchas veces se desconoce, no se pone sobre la mesa, no se desarrolla como debe ser cuando hay un sector de la sociedad que tiene un tema de discapacidad, como es el tema del espectro del trastorno autista, y hoy 2 de abril es el Día Mundial del TEA, del autismo, y por lo tanto nosotros que queremos de alguna forma adherirnos a esto con 3 testimonios, de madres, de mujeres comprometidas con esas instituciones, y donde el BPS, y ellas lo dicen, el BPS tiene mucho que ver, tiene mucho por hacer todavía, y en ese contacto, y que además pusimos a disposición nuestra audición, con ellas quedamos en juntarnos, en conversar, porque hay cosas que todavía no están bien y es necesario no esperar a mañana, sino, como dice la propia consigna, hoy pensar en esa población y, como derecho humano, cuáles son los elementos de la seguridad social que deben llegarles para las contingencias que ellos tienen no sean tan gravosas, ¿verdad? Y vos lo decías, salir un tema hoy visible, por suerte. Antes era un tema tabú, ¿no? Exacto. Poco y nada sabíamos. Exacto. Todavía se sabe poco, pero pero en la medida que todos nos comprometamos, en la medida que todos hagamos por ellos, y el Estado fundamentalmente, que es responsable de las políticas públicas en materia de seguridad social, también analice y dé respuesta a estas inquietudes, iremos avanzando en ese sentido. Vamos a escuchar entonces estos 3 audios de estas 3 mamás que reflexionan justamente sobre este día tan particular. Buenos días. Mi nombre es Daniela Rodríguez, soy mamá de 2 chicos dentro del espectro autista, de 20 y 12 años, y conformo Sentea Uruguay, una de las tantas asociaciones que hay en Montevideo, en Uruguay, de familiares y personas que tienen autismo. Soy la secretaria en estos momentos, ejerciendo, y para contarle un poco de lo que tenemos, pero a la vez de lo que también se sigue haciendo urgente mejorar. El tema de los trámites, las pensiones, cómo es que se regulariza y
diagnostica a los chiquilines por BPS. El tema de las ayudas especiales son fundamentales. Ahí hay mucho dinero y lo que reciben a contrapartida los chiquilines es de hipervalor. Los muchachitos, los niños, cuanto más chicos sean tratados, sean adiestrados no es la palabra, estimulados con estas terapias, mejores oportunidades van a tener de incluirse en lo neurotípico de la sociedad. El tema de la educación, el tema de los asistentes. Yo postulé a mis hijos desde el primer día que el sistema de cuidados tuvo origen y hasta el día de hoy sigo teniendo esa invalorable ayuda que son los asistentes. Son mi mano derecha, izquierda, extra para poderme organizar. Esperamos que sigan habiendo más facilidades de este tipo. Hay muchas familias en nuestro entorno, consultas en a nuestra asociación de cómo volver a obtener y agilizar esas cosas y nosotros no tenemos respuestas al alcance de la mano. Necesitamos que se agilicen esos trámites, conceder los asistentes, tener más postulantes, tener más familias beneficiadas con estas ayudas, como es el tema de los beneficios económicos de BPS para su estimulación. Bueno, soy María Branco, actualmente soy presidenta de Centea. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de otras de las cosas que nos preocupan a nosotros, los padres de las personas con autismo, que es cuando llegan a ser jóvenes y adultos y pueden avanzar para poder tener trabajo. Pero ¿qué sucede? Que eso no está ocurriendo a pesar de que hay leyes en este país. Y vemos que no hay apoyos suficientes, porque con eso ellos pueden lograr ser personas autónomas y tener una mejor vida. En cuanto a las viviendas, nosotros estamos esperando una solución para aquellas personas autistas que son dependientes y que no tienen autonomía, para poder tener una buena calidad de vida y poder desarrollar habilidades. Eso todavía no se ha logrado. Esperamos que en un futuro podamos avanzar también en este tema. En cuanto al área de la salud, si bien ha habido avances, todavía hay un debe en cuanto a los profesionales que los atienden. Tenemos el caso de que cuando llegan adultos los psiquiatras no tienen especialidad y muchas veces cuesta que puedan tener empatía y ser flexibles. Esperamos que el sistema de salud pueda hacer ajustes razonables para que se eliminen esperas y que tengamos medidas que puedan reducir lo que a ellos les genera, que es estrés y ansiedad, y que con estas medidas se podría evitar. No se puede esperar más, ni los familiares ni las personas con autismo. Estamos agotadas y desamparadas por la discriminación que tenemos y el estigma que tienen nuestros familiares, lo cual es una barrera para poder tener una inclusión social y disfrutar de sus derechos y de su vida. Contundente, ¿no? Yo creo que escuchar a estas tres mamás, Ariel, ponen la piel de punta, ¿no? Porque son testimonios de gente que directamente, que es más que ellas, saber esa realidad, ese día a día, ¿no? Sí, y nos presentan distintas prestaciones que más de una vez nosotros hemos hablado en el programa, que debe brindar la seguridad social. Hay algunas que trascienden el BPS, como el tema de las políticas de cuidado que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, aunque se pagan a través del BPS y el registro de quienes se capacitaron para cumplir esa tarea, y tienen una necesidad de empleo, además de la importancia y la necesidad de que, un autista hay que trabajar para la integración, de que puede ir a una escuela común, pero precisa para su concentración, para no distracción, ser acompañado, y allí el rol que tienen en los cuidados y la importancia que tiene. O podíamos seguir lo que fue cuando, como parte de las ayudas especiales en el BPS,
empezamos con la equinoterapia. Esto que qué ahora está importante. tan desarrollado, yo sé que vos has cubierto más de una vez una nota Muy de eso. importante. Ahí en convenio con el ejército, con la parte de caballería, pero bueno, ese niño, ese adolescente haciéndose amigo de ese caballo y disfrutándolo, integrándose y bueno, y abriéndose de alguna forma la comunicación, que bueno, todo eso es que lo que el Estado de alguna forma desarrolla, pero tiene pendiente, como bien dicen las madres, y esperemos que desde nuestra representación nos vamos a reunir con ellos. También hemos coordinado con la representación de los trabajadores, porque además el director Ramón Ruiz integra la responsabilidad de la comisión honoraria allí de la discapacidad, y bueno, y mucho hay para hacer, por lo tanto nos parecía interesante, más allá del tiempo, empezar el programa hoy 2 de abril, Día Mundial del Autismo, con eso, ¿no? Y además, Ariel, esto es seguridad social, ¿no? También, Exacto. ¿no? Cuando hablamos siempre que no solamente son el pago de prestaciones, esto es el corazón también, ¿no? Exacto, y el rol del director, que si bien representa a los jubilados y pensionistas, bueno, ellos son pensionistas, muchos de ellos cobran pensión, pero la seguridad social es un todo, y en ese todo tenemos que responder bueno, en este caso Cito Amaro, que ocupa el lugar en el directorio, pero para eso hay presupuestos, para eso hay fondos. Bueno, vamos a estar hablando de eso, pero también cómo los recursos que tienen las familias, y bueno, y a veces hay montos de pensiones absolutamente insuficientes, como son, y que ajustan igual que las jubilaciones, y de eso nos hizo comentarios María Elena de Llovera, que creo que vale la pena también integrarlo acá, porque bueno, tiene que ver cómo es la vida de la gente en general, pero relacionémonos con lo que hablábamos, ¿no? La importancia que tiene la pensión, la importancia que tiene el ir haciendo que la jubilación no retroceda como viene retrocediendo en la capacidad de compra, sino que por el contrario debería seguir creciendo, porque son insuficientes, como venía siendo hasta el 2020, y que lamentablemente estos últimos 2 años, estos 2 ajustes, ha sido a la baja, ha sido con pérdida, y encima comenzamos un 2022 con una brutal de inflación que la gente no precisa comentarios, solamente ir hasta el almacén, hasta la panadería, y ya sabe perfectamente lo que cuestan las cosas y cuánto menos puede comprar de lo que compraba antes. Vamos a escuchar entonces a María Elena Lloveras. Quienes estamos pisando los 70 y más, hemos sido espectadores y actores de la lucha por mejorar nuestra calidad de vida. Y es entonces que esta tenacidad, que no disminuye con el tiempo ni con la edad, nos califica como rebeldes. La rebeldía de quienes, teniendo el voz, no podemos expresarnos. Nos anuncian un aumento de las jubilaciones que, por el ajuste del índice medio de salario nominal, pasaría de 5,97% a 6,16%. Ajuste que no se aplica a la base de prestación y contribución, siendo la unidad que calcula aumentos, ingresos y prestaciones, y que por el decreto del Poder Ejecutivo aumentó 6,03%, y que parece ser inamovible. ¿Es posible que otro decreto no pueda resolver esta diferencia y pasar de 6,03 a 6,16%? ¿Esta corrección hace la diferencia? Tal vez en el mes solo signifique 1 litro de leche, 1 kilo de pan o pagar una orden o ticket. ¿Y por qué detenernos en el reclamo por el índice medio de salario cuando la ley 17.856 del 2004 faculta al Poder Ejecutivo la posibilidad de aumentar la base de prestación y contribución por la inflación, o sea, el IPC? ¿No sería un legítimo reclamo considerar el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas por el costo de vida? El gobierno no ahorraría 10 millones de dólares, pero nosotros podríamos recuperar el 1,8% del poder de compra. Tal vez aún no significa un gran avance, pero seguramente podremos comprar algo más de lo que necesitamos y podamos contribuir con el mercado interno. También el gobierno resolvió no pagar el ajuste a cuenta
recibido en el mes de julio de 2021, esto fue 243 pesos. A partir del mes de enero de 2022 no se cobrará más. Pero saben, es un problema vinculado a nuestras necesidades más básicas: la alimentación, la salud, la vivienda, el abrigo. Me pregunto hasta cuándo continuaremos callando cómo expresamos esta rebeldía que se inicia en nuestro interior y afecta nuestra capacidad de razonar. ¿Cómo visibilizamos nuestra impotencia, frustración, desencanto, la humillación de no ser considerados como habitantes de este país, Uruguay, que por opción es nuestro hogar? ¿Cómo expresamos esta terquedad y rebeldía? Visibilizándonos, reclamando nuestros derechos, movilizándonos, dialogando con las autoridades, comunicándonos con la ciudadanía. Seguramente este es el camino. Agradecer a Ariel, a María Elena Lloveras, hablando de un tema de todos los días, ¿no? Sí, muy sentido y además con una reflexión que cada uno le estará dando respuesta desde su casa en torno a cómo la participación, hacernos visibles, nos decía ella, incidiendo, sabiendo de que somos más de 700.000, un sector de la población que hay que atender y no solo acordarse cada tanto como una cuestión puntual, sino que todos los días del año tenemos necesidades, somos parte de una sociedad, sufrimos muchas veces las consecuencias de medidas que se toman a nivel del gobierno, del Estado, y que nos impactan algunas en forma muy negativa, como en los ajustes, las pasividades, y hay que seguir pensando porque de acuerdo a la Constitución tendríamos aumento recién el 1 de enero, pero también ese artículo de la Constitución habla de que el presidente de la República podría, como hace desde el 2008 en julio, un adelanto de aumento para las jubilaciones mínimas, en esta coyuntura tan compleja, si hay voluntad podrían darlo. Pero bueno, pues ya tenemos a Tito, pero quiero comentarle, porque ese número que semana a semana damos, el 099, Ariel, muy fácil, 099-215-270, 099-215-270. ¿Qué pasa ahí, Ariel? A ver, nos llamó y nos dejó un mensaje, mejor dicho, un oyente diciéndonos, bueno, esta semana de turismo se suspenden los pagos, y porque hay que esperar después del 20. Queremos informarles que primero hubo una acción de parte del director Amaro, de nuestro compañero, representante de jubilados y pensionistas, porque los pagos a domicilios que empiezan el lunes, acá en Montevideo, gente que no puede desplazarse, que BPS va a su domicilio a pagar, terminaban el lunes de turismo, es feriado. Se hizo un planteo y se distribuye, y en esta misma semana del 4 al 5 se van a pagar esos recibos y por lo tanto no va a haber atraso. Y además, si bien es cierto que los atrasados, dice la agenda, el calendario de pago, sigue el 20, recordar que BPS dispuso ya desde el año pasado que iniciado el periodo de pagos, aunque no sea, se debe tratar de respetar el calendario, pero aunque no sea el día de cobro, igual, tanto en las ventanillas del BPS como en los agentes descentralizados, podemos ir a cobrar nuestras jubilaciones, nuestras pensiones, porque tiene esa flexibilidad. Por lo tanto, la gente podrá cobrar también antes de Semana de Turismo. Ariel, 099-215-270, pero ahí además, ¿qué pasa? ¿Qué se le entrega a la gente? Algo muy importante que es información. Información, comunicación, integrarse a esa red
de comunicación que de alguna forma lo que producimos, digamos, de forma la información que sea, o entendemos que sea de interés de la gente, la podamos compartir por las redes, como lo hacemos por Facebook, también por esta red de WhatsApp, y que la gente nos pueda también hacer consultas. Entonces es una ida y vuelta muy importante. Estoy mirando la puerta y está golpeando Sisto Amaro, vamos a dejarlo pasar. Tito, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás por ahí, Tito? No, se fue Tito. Bueno. Vamos a esperar a engancharlo nuevamente. Ariel, vas a hablar con Tito de un tema muy importante, si querés ya adelantarlo. Sí. Ahora está, mira. Tito, buen día. Buen día. Yo lo veía por la puerta aparecer, digo, bueno, está golpeando Tito, que pase. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, estoy muy bien, en un momento en que en directorio de BPS se discuten temas de fondo, tanto es así que el miércoles próximo pasado estuvo en la mesa de discusión la ejecución presupuestal del año 2021. Nosotros tuvimos a consideración el tema, vimos sus resultados en cuanto a ingresos y egresos al BPS hasta el final del año. La delegación de jubilados y pensionistas, nosotros como representantes, decidimos no acompañar la aprobación de ese informe de los integrantes del Poder Ejecutivo, y estos son algunos de los motivos que nos motivaron a tomar esta decisión. Miren, ya lo decía Ariel en alguno de sus intervenciones. El 2021 fue un año de recortes en la seguridad social. Así lo demuestran varios resultados que se reflejan en este informe. Es sabido que las jubilaciones y pensiones se ajustaron por debajo de la inflación. Esto nos llevó, y todos lo saben, a perder calidad de vida, calidad de ingresos, a perder poder adquisitivo. Hoy vamos al almacén, al mercado, donde los precios están más altos y las prestaciones nuestras aún más bajas. Mientras los egresos asociados al pago de estas prestaciones han crecido menos que en años anteriores. Se gastó, y esto fue lo que consideramos, sensiblemente menos en subsidios transitorios por incapacidad parcial y menos también en pensiones por vejez y por fallecimiento. Si miramos no solo los rubros económicos, sino la cantidad de beneficiarios, los recortes también estuvieron a la vista. Hubo en el 2021, hubo menos beneficiarios de pensiones por invalidez y una variación nula de pensiones por vejez. Cayó el número de pensionistas por fallecimiento y también cayó el de personas amparadas a subsidios transitorios por imposibilidad física. Pero los jubilados y pensionistas no fuimos y no somos los únicos sobre lo que recayó el recorte presupuestal del BPS. Hubo menos beneficiarios de asignaciones comunes. Hablo
de asignaciones en el marco de la ley 15.084. Y menos también de asignaciones familiares por el plan de equidad. Está clarísimo que descendió la cantidad de personas que accedieron al beneficio de lentes y prótesis entre los trabajadores. El promedio mensual de asistentes personales dedicados a la atención brindada en el marco del Sistema Nacional de Cuidados decreció conforme con una política que ha quedado congelada, impidiendo el acceso de personas con el derecho a hacerlo. A esto debe sumarse que el plan Ibirapitá, ahora en la órbita del BPS, sigue sin avanzar y no sabemos cuándo se relanzará ni con qué características. Hemos insistido sin éxito en instalar esta discusión en el seno del directorio. Tito, Sí. un comentario, porque esto que es bien importante, que el directorio de alguna forma apruebe la gestión que hizo durante el año 21 a partir de un presupuesto que había aprobado, donde había direccionado a las distintas obligaciones, ¿no? A las distintas prestaciones que debía dar, un monto para cada una de ellas, y que ya la representación de los jubilados junto con la representación de los trabajadores habíamos cuestionado y no habíamos acompañado, porque lamentablemente estos datos que vos nos das, esta información que estás brindando, es la confirmación que teníamos razón, que iban a pasar estas cosas y que realmente no podíamos compartir que un instituto de seguridad social, que además en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, los que hablábamos recién, que reclamaban las madres sobre el tema de lo que significan los cuidadores, nos estás diciendo hay menos. Sobre lo que significó en pandemia el plan Ibirapitá, resulta que no está funcionando. La pobreza, ahora después del corte nos comunicaremos con Gabriel y los tres estaremos hablando del sistema de la pobreza y la concentración de la riqueza, que es otro tema bien importante y que hace también a los recursos. Y hay un aumento de la pobreza en la niñez, sin embargo nosotros damos menos asignaciones familiares. Realmente muy preocupante, ¿verdad? Bueno, a todo eso, y nuestros escuchas que saben que nosotros les planteamos los temas con absoluta objetividad. Comenzamos el año con un aumento del 6.16%, que estuvo un 1.68 por debajo de lo que fue la inflación. Comenzamos perdiendo poder adquisitivo. Y a esto hay que sumarle una actitud que no tiene los fundamentos de, bueno, ahorramos determinada cantidad de millones de dólares no pagando por primera vez en 15 años 243 pesos que se habían dado de adelanto a partir del mes de junio próximo pasado. Es decir, que este fin de año, los que tuvieron menos porcentaje de aumento de sus jubilaciones son el sector que gana menos pasividades y menos pensiones en el Banco de Previsión Social. Estas cosas están ocurriendo. Y como bien lo decía Ariel, hemos discutido, se ha puesto en consideración en el directorio los ingresos y los egresos
y en la discusión final surgen claramente políticas negativas que siguen bajando la calidad de vida de los más desprotegidos en el marco de la seguridad social. Tito, Ariel, vamos a hacer una pausita y a la vuelta incorporamos al economista Gabriel Regalado, de alguna manera para el tema unido ¿no? Sí, para seguir duda, hablándolo. ¿Te parece, Tito? Con gusto. Hacemos la pausa, estamos en Carve, estamos en Caminante, nos separan 37 minutos de las 8 de la mañana. Seguimos compartiendo Caminante por Carve, Ariel, el día sigue estando ahí, ¿no? Típico de otoño, pero bueno, vamos a ver si el sol aparece más tarde, Ariel. Sí, esperemos que mejore para poder disfrutar del fin de semana. Hay gente que ya está preparando la salida de turismo y aprovecha a limpiar la carpa, a solearla y demás, pero nosotros seguimos con los temas de seguridad social, de un derecho humano como la seguridad social, que en medio de dificultades, en medio de posguerra, en medio de gente mutilada, de huérfanos, en el mundo fue desarrollándose la seguridad social. La seguridad social no crece cuando la economía está bien, entonces se puede repartir. Es necesaria en los momentos más complejos, más difíciles, por eso ese es un derecho humano y considera así. Bueno, y hoy creo que la charla está muy buena, lo que nos planteaba Sisto, los recortes que se están haciendo, presupuestales, no son solo económicos, también en cantidad de funcionarios, dio los lineamientos de la OPP, de ser un presupuesto austero, de reducir y no, cuando se jubila la gente, no reponerla. BPS tiene mucho menos funcionarios, mucho menos pasantes, becarios, esa experiencia tan linda que hacen estudiantes y está quedando por el camino, lamentablemente. Pero bueno, en el marco de una situación además económica, que Gabriel, que ya está ante nosotros, nos puede, bueno, de alguna forma, como siempre hace él, mostrarnos con simpleza, pero con un sentido común muy grande de lo que para qué la economía, qué pasa con la pobreza, pero que viene creciendo, que es indudable, pero por otro lado dice que tenemos mucha espalda, que hay economía creciente, que se festeja por los puntos que el Producto Bruto Interno, pero bueno, cuando vemos por grupos sectarios, o cuando vemos por colectivos en relación a sus ingresos, a quién le llega más y a quién le llega menos de la sociedad esas cosas, ¿no? Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Buen día, Ariel. Buen día, Néstor. Gabriel. ¿Todo bien? Todo bien, por supuesto. Me alegro. Sí, un poco la idea era charlar de unos datos bien interesantes que publicó el INE esta semana, el Instituto de Estadística, y que son relevantes porque, digamos, hacen a la calidad de vida, a las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y por supuesto, ni que hablar que la pobreza es una condición bastante embromada de la que nos gustaría tener niveles bastante más bajos, pero bueno, como decía Ariel, todavía se ven y se registran en el país niveles de pobreza y sobre todo en algunos sectores que francamente son muy duros de asumir, ¿no? En concreto, para este año, para el año pasado, mejor dicho, el 2021 que cerró, estos datos que releva el INE todos los años muestran que el 7,5% de los hogares estaban en situación de pobreza, ¿sí? Lo que equivale a decir que el 10,6% de las personas que viven en el país están en situación de pobreza, ¿sí? Acá es importante señalar siempre que la pobreza se mide para los hogares, ¿sí? Lo que se releva es si los ingresos de un hogar, ¿sí? Mejor dicho, si por los ingresos que tiene ese hogar se encuentra en una situación de pobreza o no, y desde luego quienes habitan un hogar que se encuentra en situación de pobreza son personas que a las que se considera pobres también, ¿no? Pero ¿qué se considera en este caso ser pobre? Porque, digamos, hay también como una discusión siempre al respecto de
qué es lo que se considera, qué se toma, qué se tiene en cuenta. Si bien hay distintas formas de medir, esta medición que hace el INE, esta particular, también tiene otras, pero esta particular refiere, como les decía, a los ingresos que tiene un hogar. Cuando los ingresos de ese hogar no son suficientes para solventar una canasta básica de consumo de bienes y de servicios, ahí se dice que el hogar está en situación de pobreza. Una canasta básica de bienes no solo tiene que ver con esta canasta, no solo con alimentos, sino bueno con los gastos de los servicios públicos, por ejemplo, el pago de la luz, el agua, el teléfono, los gastos en salud que tengan las personas, los gastos en vivienda, en transporte, digamos. Hay una canasta básica que se determina, que está compuesta por, como digo, muchos bienes y también servicios, y que en la medida en que los ingresos de los hogares no permitan acceder o compensar el valor de esa canasta, el hogar se considera que está en una situación de pobreza. Yo decía al inicio que son 7,5% del FER y 10,6% de las personas. Para tener una idea, simplemente esto habla de que hay 360.000 personas en Uruguay al cierre del 2021 que viven todavía en una situación de pobreza. Hay una segunda línea más crítica todavía, que también sobre la que también se incluye en el informe y que muchas veces se habla en las noticias también, que tiene que ver con ya no la línea de pobreza, sino la línea de indigencia, que es cuando los hogares ya no es que no logran tener ingresos para esta canasta básica, sino que ni siquiera alcanzan unos ingresos mínimos para una canasta alimentaria, ¿sí? Afortunadamente los datos son muchísimo menores que en el caso de la pobreza, pero también muy, dado lo grave lo grave que significa no poder llegar a una canasta de alimentos, todavía es relativamente preocupante en el sentido de que hay unas 10.000 personas todavía, se estima en el país, que viven con ingresos que ni siquiera le permiten cubrir sus necesidades alimentarias diarias, ¿no? Gabriel. Sí. Y Tito, Tito que además recorre el país y se encuentra con situaciones, y trae permanentemente, como cada uno de nosotros cuando salimos al interior del país y recibimos la preocupación de la gente, aquel que producto de haber trabajado informal, sobre todo en las actividades rurales donde uno va cambiando de una estancia a otro y un periodo desalambrador y después agarró para la esquila y después agarró el tambo y bueno, y no logra juntar los años, vemos realmente las necesidades. Eso de alguna forma es así, ¿no? Y además, Tito, hasta estuviste hace unos días, en un fin de semana allá en 33 y Vergara, y se vive claramente lo que son estas situaciones económicas y de pobreza, ¿no? Exactamente, Ariel. Nosotros hablamos pausadamente y tratando de aportar los elementos objetivos que, definen esta situación de pérdida de calidad de vida, que cuando llegamos a los lugares del interior o del propio Montevideo, y recuerdo que entre el 2 de febrero y el 28 de marzo, el equipo, que somos 6 compañeros, recorrimos 40 asociaciones a lo largo y ancho del país. Estamos cerca de cada uno de los problemas y hemos escuchado situaciones realmente dramáticas de compañeros que, por ejemplo, al no funcionar la Operación Milagro en 33, donde estuvimos reunidos, estuvimos con la prensa, pero estuvimos reunidos con los jubilados, nos decían que ahora en 33 les dan un pasaje y medio para que vengan al Hospital de Ojos a pesquisarse, después vuelven a 33 y después con los exámenes tienen que volver a realizar
realizarse la operación en el destrozo de una política de la Operación Milagro que hizo más de 300.000 pesquisas a lo largo y ancho del país y que fue el motor para que más de 110.000, la mayoría jubilados y pensionistas, recuperáramos el derecho humano de volver a ver. Y estas cuestiones que afectan nuestra calidad de vida también van de la mano de los planteamientos fundamentalmente de lo que estamos hablando, de insumos, de ejecución, de cómo se va a ejecutar el presupuesto, de la falta de personal en el Banco de Previsión Social. Y estos fueron algunos de los motivos por los cuales nosotros no acompañamos este presupuesto y seguiremos planteando estos temas, porque justamente en medio de la crisis, cuando la apuesta debió de ser más alta en acercar más y mejor seguridad social, bueno, se hizo y se hace exactamente al revés, cortándonos derechos que veníamos realizando en todo el orden que hace a nuestra calidad de vida. Muy interesante, Tito. Y yo le preguntaría, para continuar con este diálogo tan rico, sí, a Gabriel, la pobreza viene creciendo, pero no crece igual en todos lados. Cuando podíamos analizar, y el instituto lo hace, por regiones o por departamentos, también lo hace por género, también lo hace por etnia, digamos, o por descendencia también. Creo que hacia a la necesidad de elaborar políticas, tener en cuenta estas cosas son bien importantes también, y eso lo muestra este informe, ¿no, Gabriel? Sí, exactamente. Hay una, parte del informe, cuando se entra a los detalles, yo hablaba, estos niveles que hablé originalmente eran para todo el país, pero después hay relevamientos por departamento, y ahí creo que entra mucho en juego también un poco lo que venían comentando, ¿no? De las situaciones que se dan en el interior del país, lo que sucede en lugares incluso más alejados. Sisto hablaba, ahora de la situación de 33, en donde uno tiene que ver que, por ejemplo, para acceder, en este caso, a esta menguada Operación Milagro que todavía continúa, la cobertura que antes se le daba completa para que la persona se traslade de ida y vuelta, ahora se redujo también, y eso, la diferencia tiene que salir del bolsillo de la persona, lo cual complica un poco su situación, pero estas realidades lamentablemente se ven especialmente en los departamentos del norte del país, que son los que presentan, según este informe del INE, mayores niveles de pobreza, ¿sí? Paysandú, Rivera, Cerro Largo, Artigas, Salto, pero en particular también en Montevideo, en la zona periférica. Sí, ahí es donde se han concentrado los peores indicadores de pobreza y sobre los que hay que trabajar mucho todavía. Y como decía Ariel también, hay una dimensión que también se releva, que tiene que ver con el género, ¿sí? O sea, la pobreza es un problema que afecta sobre todo a mujeres en el país, ¿sí? 9,9% de las mujeres está en una situación de pobreza, mientras que 5,5% de los hombres está en esa misma situación. O sea, hay una mayor incidencia de la pobreza en las mujeres, y luego también entre la población afro o negra, ¿sí? Es bastante más alta la incidencia de la pobreza que en el resto de la población. Y después principalmente también en el caso de la niñez y la adolescencia, en donde básicamente
casi 1 de cada 5 niños o adolescentes está en una situación de pobreza, lo cual es un dato bastante preocupante, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Y es un dato que realmente es doloroso porque bueno, pues implica justamente a lo que tiene que ver con los niños, la primera infancia, y que son datos difíciles de asumir, ¿no? Todo esto siempre hablando de los ingresos de los hogares, recuerden eso, no tanto del tema de las condiciones, que sí hay otras mediciones para hablar de las condiciones de vida más, digamos, más estrictamente, ¿sí? Con las condiciones de la casa, el acceso a los servicios, etcétera. Esto solamente mira los ingresos, y bueno, en esa línea es que la situación planteada está en un estado bastante delicado, ¿no? Yo le contaba a Gabriel Tito, que me tocó ir al Cerrito, a un barrio populoso de Montevideo, entrevistar a un almacenero, al boliche del barrio, ¿no? Justamente el hombre además es secretario de Cambado General. Y nos contaba que la gente está pidiendo alimentos fraccionados, o sea, aquello que yo me acuerdo que era chico, hace muchos años, el cuarto kilo de yerba, el cuarto kilo de azúcar, 2 huevos, medio kilo de papa, la gente está pidiendo de vuelta. ¿Y eso qué significa? Que la plata no alcanza, ¿no? Obvio. Indudablemente, o sea, en la medida en que los años empiezan a suceder, y digamos, estas cosas siempre están un poco conectadas, ¿no? Digamos, claro. no sucede nada de forma independiente, digamos, en la medida en que venimos de 2 años sintiendo una rebaja de las pasividades con respecto a la inflación, y en la medida en que este año la inflación se ha acelerado y probablemente se siga acelerando, porque es lo que esperan los principales analistas económicos del país, lo que esperan los empresarios. Nada, la situación, en la medida en que los ingresos de las personas no acompañan el aumento del costo de vida, se empiezan a ver estas cosas que mencionaba Néstor, que después se reflejan en estos indicadores de pobreza como los que estamos hablando hoy, ¿no? Gabriel, en los mayores de 65 años los niveles de pobreza son mucho más bajos, producto que ha habido una política que en la comisión de expertos la criticaron y dicen que es parte del déficit del BPS, de que durante 15 años consecutivos los ajustes de las pasividades fueron por encima de la inflación, por lo tanto mejoraron su capacidad de compra, porque los consejos de salarios tuvieron ese resultado. Ya llevamos 3 años que eso se revirtió, y bueno, y esta es como una lucecita, no sé si roja, pero naranja, por lo menos, ¿no? De alerta de que con no revertirse esta situación, los mayores de 65 años empezaríamos también a aumentar los niveles de pobreza, porque tiene mucho que ver cómo son los ajustes de las pasividades. Sí, sin duda, digamos, para explicar el bajo nivel de pobreza que hay de los adultos mayores con respecto, por ejemplo, a los niños, esto se explica básicamente por 2 cosas. Por la alta cobertura de seguridad social, ¿sí? Alta cobertura que, por ejemplo, en la que tiene mucho que ver la ley de flexibilización, ¿sí? Aquella que justamente flexibilizó los criterios para acceder a una pasividad, que también es muy criticada, pero le permitió a mucha gente jubilarse o acceder a una prestación. Y en segundo lugar, los incrementos de las pasividades por encima de la inflación. Esas 2 medidas conjuntas es indudable que tuvieron efecto de reducir sensiblemente la pobreza de los adultos. Fíjense que estamos en un escenario en donde se plantea, bueno, ya se está viviendo una reducción de los ingresos de las pasividades, y en donde en el horizonte, desde el gobierno, se plantea una reforma que propone endurecer las condiciones para acceder a una pasividad. O sea, los 2 efectos contrarios precisamente a los que permitieron que la pobreza entre los adultos mayores descendiera, ¿no? Pero yo quería mencionar una cosa también, porque generalmente cuando uno habla incluso de estos mismos números de pobreza, la tendencia siempre es a comparar con el año anterior, ¿no? Para ver un poco cómo es la evolución, cómo evolucionan los últimos tiempos. ¿Y qué pasa? Que cuando uno quiere comparar 2021 con 2020, se encuentra que 2020 fue un año tremendamente excepcional, en donde, bueno,
no solo para el Uruguay, sino para el mundo, la pandemia tuvo consecuencias bastante embromadas para la gente, ¿no? Pero bueno, en la medida en que el gobierno, en muchos aspectos, en muchas variables, está diciendo o venía diciendo incluso desde el cierre del año pasado, que se había retomado el nivel previo a la pandemia en la actividad, que se habían retomado indicadores de desempleo previos a la pandemia, que se habían superado récord de exportaciones, que se había superado récord de producción en determinadas áreas. Quizás lo mejor es comparar el 2021 con el 2019, el año previo a la pandemia, y ahí uno cuando mira los datos, yo un poco arrancaba diciendo, ¿no? 2021, 10,6% de pobres, pero si uno mira el 2019, el año previo a la pandemia, se encuentra que había 8,8%, es decir, casi 2 puntos porcentuales menos, que equivalen a unas 60 y pico de mil, 63.000, 64.000 personas. Es decir, en 2021, con respecto a 2019, el último año antes previo de la a pandemia, habían 64.000 personas pobres más en 2021 con respecto a 2019. Este es un dato que un poco contrasta con esto que veníamos hablando, ¿no? De la recuperación, y bueno, pero recuperación hubo, crecimiento de Producto Bruto hubo. Entonces, y si hay desigualdad, ¿qué pasa con la distribución? Y bueno, y nos queda pocos minutos, pero breve para que después Sisto en el cierre haga una reflexión, ¿verdad? Para dar término al programa, pero ¿cómo ha sido la distribución de los ingresos, perdón? En este sentido, lo que hay que decir es que si el producto crece, las exportaciones crecen, y hay muchos valores que crecen, pero la pobreza no disminuye, bueno, la pregunta es justamente dónde está quedando el fruto de esos beneficios. Hay un informe de desigualdad que presentó el INE, que esto también lo digo muy sintéticamente, que en donde lo que se mide es, en primer lugar, qué tanto le falta a las personas que están por debajo de la línea de pobreza para alcanzar un nivel mínimo de vida suficiente, pero lo que también se releva es cuál es la relación entre el 10% más pobre de la sociedad con respecto al 10% más rico, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve? Que esa diferencia no solo no disminuyó, sino que aumentó. Aumentó de 2021 con respecto a 2019, pero aumentó de 2021 con respecto a 2020. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos del 10% más rico de la población crecieron con respecto a lo que son los aumentos del 10% más pobre. O sea, el 10% más rico se queda con una parte más grande de la que se quedaba el año pasado con respecto al 10% más pobre. Y eso, indudablemente, es el efecto de la desigualdad, ¿no? Gabriel, ha sido un gustazo tenerte. Vamos a estar sin duda otros sábados contigo. Te agradecemos en principio esta comunicación, ¿eh? A las órdenes, un abrazo a todos. Tito, nos queda un minuto para vos, ¿eh? Queremos más, pero bueno, un minutito para reflexionar sobre todo esto que hablamos. Sé que va a faltar tiempo, pero por lo menos titulares. Sí, Operación Milagro, que se está desandando el camino correcto, con participación de jubilados y pensionistas, que permitió los más de 300.000 pesquisados en las asociaciones de jubilados y más de 110.000 operados de ojos que recuperaron el derecho humano de volver a ver. Hoy eso está cada vez más complejo y hoy se define que las pesquisas se harían en organismos de ACE e incluso de las intendencias en el interior del país. Ocurre algo similar con un plan Ibirapitá que no sabemos aún exactamente cómo será su continuidad. Y no habrá cursos en las asociaciones de jubilados, sino que lo harán en organismos del Estado y en las intendencias en el interior del país. Hemos perdido poder adquisitivo. Hablamos de que hemos perdido en el 2020 y 2021. Y hablamos de enero y febrero. La inflación
fue de 4.41%. Este es un enorme masazo a nuestra calidad de vida, que luego tiene como contrapartida aumento nuevamente de los combustibles y aumento nuevamente de los artículos de primera necesidad. Bien. Entonces el panorama es muy complejo. difícil. Tenemos que ir al corazón de nuestra organización gremial, la UNASPU. Hay que reforzar las asociaciones de jubilados. Bien. Y los planteamientos se han hecho en todos los niveles. Muy bien. Las entrevistas con el presidente fundamentalmente no aparecen. Los jubilados tendremos que estar a la altura de las movilizaciones que tenemos que llevar para él. Tito, Ariel, gracias. Tito, el sábado que viene a las 7 de la mañana acá. Seguimos haciendo camino al andar. Ariel, gracias. Un gusto, Chau, buena chau. semana.